sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hermanos, que el Señor os bendiga, como siempre un placer poder estar con vosotros y poder compartir la palabra del Señor. La verdad es que ha sido muy emotivo ver esas fotos. A veces nos olvidamos de algo obvio, que las personas que hoy están liderando en las iglesias fueron niños, y muchos de ellos crecieron como niños en la iglesia. Algunos no, ¿verdad? Algunos se convirtieron de más mayores, pero otros crecieron como niños en la iglesia. Eso significa otra obviedad, que los líderes del futuro están en la escuela dominical ahora. Para esta iglesia o en otras iglesias, pero los líderes del futuro, los futuros pastores, maestros, evangelistas, líderes de alabanza, están en la escuela dominical. Entonces tenemos que orar por nuestros niños, invertir en ellos. Ya sabéis que eso comienza con los padres, que la responsabilidad principal no es de la iglesia, es de los padres enseñando, amonestando, corrigiendo, haciendo culto familiar en los hogares, y luego, por supuesto, el trabajo de la iglesia, el trabajo de la escuela dominical, el trabajo de los hermanos, pero empieza con los padres y con los abuelos, si son creyentes. Entonces, de ninguna manera tenemos que subestimar, menospreciar a los niños, sino recordar lo que Jesús dijo, ¿verdad? Dejad que los niños se acerquen a mí. El Señor les ama mucho y está trabajando en sus vidas. Primero para salvarlos, porque necesitan ser salvados. Estar en la iglesia no significa que han nacido de nuevo. Primero que sean salvos y después que el día de mañana estén sirviendo al Señor conforme al llamado que ellos tengan. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a Colosenses. He comenzado en enero, creo, una serie nueva. Estoy predicando a lo largo de todo Colosenses y estaré en Colosenses probablemente todo el año en Vitoria. Entonces, algunos de esos mensajes voy a estar compartiéndolos aquí en la iglesia. Vamos a Colosenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Colosenses 1, 9 al 11. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este texto tiene que ver con una de las mayores necesidades en nuestra vida cristiana, que es la oración. La necesidad insoslayable, insustituible de la oración en nuestras vidas. Y en este texto encontramos dos principios tocante a la oración. El primero de ellos es la importancia de orar constantemente, la importancia de que la oración sea una realidad cotidiana en nuestras vidas, que seamos perseverantes y constantes en la oración. Dice Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y toda la Escritura nos enseña este principio, la necesidad de orar, de no cesar de orar, de no abandonar, de no descuidar nuestra vida de oración. Eso lo encontramos en toda la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo nos dio muchas enseñanzas acerca de la oración, como por ejemplo la famosa parábola de la viuda y del juez injusto, a través de la cual el Señor nos mostró la necesidad de orar constantemente. El Señor dijo aquello de velar y orar para que no caigáis en tentación. Si no quieres caer en tentación, si no quiero caer en tentación, tengo que estar velando, tengo que estar orando con frecuencia,
El Señor Jesús nos dio ejemplo en cuanto a esto. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios aquello de, siendo aún de noche, Jesús se levantó muy de mañana para orar, para encontrarse con su Padre Celestial? Así que el Señor Jesús, con su ejemplo, con su enseñanza, nos mostró la importancia de la oración. Cuando llegamos a las epístolas, encontramos el mismo principio. Por ejemplo, en Efesios, en un texto creo que bastante conocido, Pablo dice aquello de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo está hablando de orar en todo tiempo, de orar con toda perseverancia. No es algo que hacemos de vez en cuando, no es algo que hacemos un tiempo y lo abandonamos, sino algo constante, nuestra vida de oración. Y en este texto encontramos lo mismo. Pablo está diciendo, no ceso de orar por vosotros. Constantemente Pablo estaba orando por los hermanos en Colosas, y eso que no los conocía. Pablo nunca estuvo en Colosas. Si lees más adelante en la epístola y lo cotejas con el libro de Hechos, verás que Pablo nunca estuvo en Colosas, pero había oído acerca de ellos, y esto había puesto carga en su corazón, y no cesaba de orar por los hermanos. Así que ese es el primer principio que vemos en este texto, hermanos, la importancia de orar. Tú sabes cómo está tu vida de oración, yo no te lo voy a preguntar, pero si tu vida de oración está alicaída, si tu vida de oración se limita a 5 minutos por la mañana o a bendecir los alimentos, pues tienes que cambiar eso. Tienes que cambiar eso y empezar a tomar en serio tu vida de oración, empezar a tomar en serio, ponerte de rodillas y clamar, orar, buscar el rostro del Señor. Hemos cantado lo de orar desde mañana, ¿no? Lo hemos cantado, y cantarlo es muy fácil. Otra cosa es hacerlo, pero eso es a lo que el Señor nos llama. El segundo principio que encontramos en esta oración que hemos leído es que nuestras oraciones tienen que apuntar fundamentalmente hacia las cosas eternas, hacia las cosas que tienen que ver con nuestra alma, hacia las cosas que tienen que ver con el avance del reino del Señor. Nuestra oración tiene que apuntar en esa dirección. Cuando nos metamos, nos vamos a meter enseguidita en el texto, vamos a ver todo lo que Pablo está diciendo, y todo lo que Pablo está diciendo tiene que ver con las cosas eternas. Él está orando por los colosenses, clamando por los colosenses, tiene carga por ellos, pensando en las cosas eternas. Hermanos, normalmente nosotros cuando oramos por salud, oramos por trabajo, oramos para que el Señor nos ayude en los exámenes, que el Señor nos dé esposo, nos dé esposa, y todo eso es correcto, por supuesto que sí. Todas esas cosas son correctas. Necesitamos poner delante del Señor esas necesidades, pero el problema es que normalmente nuestro énfasis está en esa dirección. Y cuanto más apretados nos sentimos en cuanto a esas cosas, más oramos. Cuando de repente empezamos a enfermarnos, más oramos por salud. Perdemos el trabajo, más oramos por trabajo, cuando nos sentimos apretados en estas cosas. Pero el énfasis de la oración, el énfasis de nuestra oración, no tiene que estar puesto ahí. El énfasis de nuestra oración tiene que estar puesto en las cosas eternas. Que yo crezca en santidad, que yo crezca en semejanza a Cristo, que los perdidos se salven, que el reino se extienda. Ahí tiene que estar el énfasis. El Señor estableció este principio en la oración modelo. ¿Recordáis la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo? Que dice, en la oración modelo el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo cual muestra que efectivamente el orar por las cosas cotidianas, el orar por las necesidades del día a día es algo correcto, es algo legítimo, sí, pero el énfasis del Padre Nuestro está en las cosas eternas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no nos dejes caer en la tentación, perdona mis deudas, mis pecados como yo perdono a mis deudores. El énfasis, ¿dónde está?
en las cosas eternas. Sí, oro por el pan de cada día. Necesito poner mis peticiones del día a día ante el Señor. Pero ¿qué es lo más importante? Que su voluntad sea hecha en mi vida, que su reino avance, que el Señor me guarde de la tentación. El Señor Jesús nos mostró muchas cosas por las que tenemos que orar apuntando en esa dirección. Por ejemplo, la famosa parábola del Padre que sabe dar buenos dones, buenas dádivas a sus hijos. El Señor dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Ahí tienes una petición para hacer acerca del Espíritu Santo. No se trata acerca de recibir el Espíritu Santo, porque si tú eres un hijo de Dios ya tienes el Espíritu Santo. Se trata de recibir más del Espíritu Santo, el bautismo, la llenura, las manifestaciones del Espíritu Santo. Y el Señor dice: pide por estas cosas, pide, y el Señor te va a dar. En otra ocasión el Señor Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Orar para que el Señor envíe obreros, para que el reino del Señor avance, para que aquellos que todavía no conocen a Cristo lo conozcan, para que en aquellos lugares donde no hay obra del Señor haya obra. El Señor dice: ora por estas cosas, ora para que Él mande obreros a la mies. Cuando llegamos a las epístolas encontramos el mismo principio. En el capítulo 1 de Efesios, que puedes leer en tu casa tranquilamente, Pablo les dice a los hermanos en Éfeso que está orando por ellos para que sean abiertos sus ojos espirituales a fin de que puedan entender algunas cosas gloriosas acerca del Evangelio. Está orando en esa dirección. Y aquí en la epístola a los Colosenses es lo mismo. Pablo lo dice: estoy orando por vosotros para que tengáis salud, que me imagino que lo haría. Estoy orando por vosotros para que tengáis trabajo, que imagino que lo haría. Pero su énfasis es bien distinto. Es bien distinto. Estoy orando por vosotros para que seáis llenos de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que, querido hermano, querida hermana, ten en cuenta estos dos principios acerca de la oración que aparecen en este texto. La importancia de orar sin cesar. La oración siempre se hace la analogía de que la palabra es el comer y la oración es el respirar. La oración son nuestros pulmones. Si no oramos, nos quedamos sin oxígeno. Nos asfixiamos. El día a día nos come. El día a día nos asfixia. Necesitamos orar y orar desde la mañana. Y el segundo principio, hermanos, apuntando a las cosas eternas. Claro que podemos orar por salud, claro que podemos orar por trabajo, claro que sí, pero sobre todo por las cosas eternas. Señor, no me dejes caer en la tentación. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Señor, ayúdame a entender más tus cosas. Señor, ayúdame a crecer en santificación. Señor, salva a los que se pierden. Salva a mis hijos, apuntando fuerte en esta dirección. Amén. Amén. Habiendo mencionado estos dos principios que encontramos en el texto, vamos a meternos un poquito más en el texto, vamos a desglosar este texto. Pablo está orando por los colosenses, dice una serie de cosas muy interesantes en las que vamos a profundizar, pero en esta oración Pablo básicamente formula una sola petición. Aunque es un texto largo y Pablo dice muchas cosas, básicamente hay una sola petición. Pablo dice, como he comentado antes: estoy orando para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Prácticamente esa es la única la oración que Pablo está mencionando. Después, Pablo está mencionando por qué ora por eso. ¿Por qué estoy orando para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad? Estoy orando para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor. Entonces no son dos oraciones diferentes, es una oración y la consecuencia: que seáis llenos de conocimiento del Señor para que andéis como es digno. Hermanos, no podemos andar como es digno del Señor si no conocemos su voluntad. Tengo que conocer su voluntad y entonces puedo andar como es digno del Señor. Así que está la petición, y llenos de conocimiento de su voluntad, está la razón de la petición para andar como es digno del Señor. Y después Pablo menciona 4 formas
en las que se ve, en las que se evidencia ese andar digno del Señor. ¿Cómo se caracteriza la vida de una persona que anda como es digno del Señor? Alguien que anda como es digno del Señor va a agradarle en todo, va a crecer en su conocimiento, va a llevar fruto en toda buena obra y va a ser fortalecido con todo. ¿Vale? Entonces, ese es el esquema. La petición, la razón para la petición y cómo se ve el andar digno del Señor. Muy bien, vamos con la petición. El apóstol Pablo está orando, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos un poquito a desglosar estos términos. Pablo dice que está orando por el conocimiento de su voluntad. ¿A qué voluntad se refiere? A la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Dónde descubro yo la voluntad de Dios? ¿Dónde descubro cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere para mi vida? En su palabra. Allí encontramos la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el diseño de Dios para el matrimonio, para la administración del dinero, para la administración del tiempo, para la forma piadosa de vestir, para el rol del hombre y de la mujer. Allí lo vamos a encontrar en la palabra del Señor, no lo vamos a encontrar en otro sitio. Así que el conocimiento de su voluntad se refiere a la voluntad del Señor revelada en la palabra. Después aparece el adjetivo espiritual, ¿verdad? Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué significa? Significa que, aunque la voluntad de Dios está revelada en su palabra, necesito de su espíritu para entenderla. La comprensión de su voluntad es algo espiritual, es una obra espiritual, necesito del Espíritu Santo en mi vida. Dice Pablo que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. El hombre natural es la persona que no ha nacido de nuevo. La persona que no ha nacido de nuevo se pone a leer la Biblia, no entiende nada. Y seguramente antes de que Dios te salvara, si intentabas leer la Biblia, te pasaba eso, que no entendías nada. Pero luego dice Pablo, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual es el que tiene el Espíritu Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo. Así que para entender, para comprender la voluntad de Dios, tengo que ir a la palabra, pero necesito la guía, la dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me ayude a entenderla. Hermanos, cuando leemos la Biblia, cuando abres tu Biblia para leerla, antes de empezar a leerla, ora. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo me revele tu palabra. Que tu Espíritu Santo me la haga comprensible. Que ese tema, ese detalle, esa cosa que quizá nunca he visto, que la pueda ver por la obra de tu Espíritu Santo. Es algo espiritual. No voy a la palabra solamente con mi intelecto, solamente con mi capacidad, solamente con mis estudios. Esas cosas también tienen su lugar, por supuesto, pero es una obra del Espíritu Santo. Necesito la guía, la obra del Espíritu Santo para entender. Después Pablo dice, que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. Esta es una palabra, creo que en algún sermón he explicado esta palabra, que la palabra lleno aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y significa abarrotado, atestado, como un tranvía, como un autobús, está abarrotado en hora punta. Esa es la idea. No se trata de tener un conocimiento relativo acerca de la voluntad de Dios sobre esto y sobre lo otro, sino estar lleno. Si se me permite la expresión, ser unos eruditos de la voluntad de Dios, que he llegado a ese conocimiento tan profundo de qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios espera en tal área, llenos de conocimiento, no algo ambiguo, sino llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Después Pablo usa la palabra inteligencia, dice ser llenos de conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No se trata de una inteligencia natural, ya lo hemos dicho, inteligencia espiritual, una inteligencia en la que soy ayudado por el Espíritu Santo. La inteligencia es la capacidad de entender las cosas, la capacidad de discernir las cosas, la capacidad de comprender las cosas.
Eso es la inteligencia. Y la inteligencia espiritual es que yo soy capaz en la palabra del Señor de entender y de comprender cuál es su voluntad para mi vida. Hermanos, tenemos un problema muy importante para entender, para conocer, para abrazar la voluntad del Señor. El problema que tenemos es que vivimos vidas muy conformadas al mundo. Muy conformadas al mundo. ¿Recordáis lo que dice Pablo? No os conforméis al mundo. Es decir, no imitéis al mundo. No actuéis como actúa el mundo. No penséis como piensa el mundo. No hagáis eso. Lamentablemente, los cristianos, o muchos cristianos, constantemente están mirando al mundo. Si el mundo viste así, si viste de esa manera, pues entonces yo también puedo vestir así. Si el mundo maneja de esta manera el uso de su tiempo o el uso del dinero, pues será que yo también lo puedo hacer así. Si el mundo enfoca de tal manera, aborda de tal manera los problemas emocionales, entonces será que yo también lo puedo hacer así. Y constantemente, nuestra referencia es el mundo. Si el mundo ve tal o cual película, yo también la puedo ver. Si hay esa serie que todo el mundo está viendo en Netflix, yo también la puedo ver. Y no pensamos lo que el Señor enseña acerca de todas estas cosas. Entonces, el pueblo de Dios cada vez más adolece de falta de inteligencia espiritual. Porque en vez de ir a la palabra, en vez de buscar en la palabra, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de los roles del hombre y la mujer, ahora que tenemos todo esto de las ideologías de género y del machismo y el feminismo? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y como en eso, en tantísimas cosas, ¿qué dice la palabra? Hermanos, nos tiene que importar un pimiento lo que piensa el mundo. Cómo viste el mundo, cómo gasta el mundo, cómo invierte el mundo su dinero. Nos tiene que importar un pimiento. Ir a la palabra. Allí Dios revela su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? En la medida que yo vaya a la palabra, habrá más inteligencia espiritual en mi vida. Pero si estoy mirando al mundo, hermanos, nos vamos a perder. Vamos a dar por buenas cosas que no son buenas. Vamos a vestir en formas que a Dios no le agradan. Vamos a estar viendo películas y series que a Dios no le agradan. Vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo en forma que a Dios no le agrada. Tengo que ir a la palabra. Tengo que ir a la palabra para saber cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo que realmente tú quieres para mí, en tal área, en cual, en la otra? Inteligencia. Y después el apóstol Pablo habla de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es que yo aplico apropiadamente lo que sé. Yo aplico apropiadamente lo que sé. Si llego a entender lo que es la voluntad del Señor, pero no aplico la voluntad del Señor, entonces no hay sabiduría, hay necedad. Entonces, pongamos un ejemplo. Ahí está ese cristiano que está empezando a sentir atracción, está empezando a enamorarse, está empezando a flirtear con una persona que no es creyente. Y sabe lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No te unas en un yugo desigual. Si es necio, seguirá adelante en esa relación. Y probablemente pagará un precio muy caro por eso. No perderá su salvación, pero probablemente pagará un precio muy alto por eso. Pero si es sabio, dirá, ok, me siento atraído hacia esa persona, no lo puedo evitar, los sentimientos están ahí, surgen, pero sé lo que dice la Biblia. Sé que ahí no hay un futuro. Por lo tanto, voy a cortar con esto. Y voy a esperar que el Señor me dé un hombre, una mujer, un esposo, una esposa piadosos. Eso es sabiduría. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Porque si conocemos su voluntad y no la hacemos, somos necios. Somos necios.
no somos sabios. Hermanos, conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra no es tan difícil. No es tan difícil. No es algo es algo para cualquiera. Fíjate lo que dijo el Señor del camino. Cualquiera, por torpe que sea, no se extraviará. El camino del Señor es fácil. Es fácil. Tenemos la palabra que es sencilla, tenemos el Espíritu Santo que nos alumbra la palabra, nos ilumina la palabra del Señor. Es sencillo. El problema está en querer hacer la voluntad del Señor. Ahí está el problema. Pero si de verdad yo quiero hacer la voluntad del Señor, el Señor me va a ayudar. El Señor me va a mostrar su voluntad. Así que, hermanos, esta es la petición que todo creyente tiene que hacer. Que todo creyente tiene que hacer. Esa es la petición que tienes que hacer cada día. Señor, yo quiero estar lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo no quiero mirar al mundo. Yo no quiero escuchar lo que el mundo dice acerca de cómo tengo que hacer esto y lo otro. Quiero oír a tu palabra. Y cuando entienda tu palabra, la quiero obedecer. Quiero morir a mi voluntad, quiero renunciar a mi voluntad, quiero renunciar a lo que yo quiero hacer y quiero hacer tu voluntad. Porque tu voluntad, ¿cómo es la voluntad del Señor, hermanos? La voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, que la voluntad del Señor sea agradable no significa que sea agradable para tu carne. Puede que la voluntad del Señor sea muy desagradable para tu carne. Pero la voluntad del Señor para el hombre interior, para mi vida espiritual es agradable. Es buena. Me va a llevar a buen puerto. Es perfecta. Y cada día yo tengo que orar por esto. Amén. Amén. Entonces esta es la petición. Y a continuación Pablo explica el por qué. ¿Por qué estoy orando por vosotros por esto? Para que andéis como es digno del Señor. Lo que hemos mencionado antes, ¿verdad? No se puede andar como es digno si no conozco su voluntad. Hermanos, el propósito del conocimiento es la conducta. El propósito del conocimiento es la conducta. El conocimiento me debe llevar a comportarme de una determinada manera delante del Señor. El conocimiento no es meramente para que discutamos de teología, que puede tener su lugar. El conocimiento es para que eso afecte a mi conducta en el día a día. Que conociendo la voluntad del Señor, eso afecte a mi conducta y ande como es digno del Señor. Ese es el objetivo. No se trata de ver quién es el que más sabe de la Biblia. No se trata de eso, sino de quién quiere obedecer más. Cómo eso afecta a mi conducta. ¿Qué es eso de andar como es digno del Señor? ¿Qué significa? Bueno, sobre todo entre las familias así que están ahí en la élite social, las familias de mucho renombre, muy influyentes, en esas familias, a menudo los padres les dicen a sus hijos aquello de tienes que comportarte a la altura de esta familia. Recuerda quién eres, recuerda tu apellido, tienes que portarte, tienes que estar a la altura. Los Kennedy pues le dirán eso a sus hijos, ¿no? Recuerda que eres un Kennedy. Un Kennedy no es un cualquiera, estate a tu altura. Los reyes pues dirán lo mismo, ¿no? Recuerda que eres un Borbón, vive a la altura de tu apellido. Eso es lo que está diciendo este texto, hermano. Nosotros somos de un nombre infinitamente superior a cualquier otro nombre. Somos del nombre de Jesús. Somos del nombre de Jesús. Y tenemos que vivir a la altura de ese nombre. Amén. Tenemos que vivir de manera que eso traiga gloria a ese nombre, que traiga honor a ese nombre. De esa manera tenemos que vivir. Y no será posible
si no conocemos su voluntad y la obedecemos. Solamente conociendo su voluntad y obedeciéndola, puedo vivir a la altura de ese nombre. Puedo andar como es digno del nombre al cual pertenezco, que es el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdas cómo Pablo dice a los judíos que se apoyaban en la ley de Dios, se gloriaban en la ley de Dios, conocían su voluntad, pero hacían lo que les daba la gana? ¿Y qué les dice Pablo a los judíos? Por vuestra causa, el nombre de Dios es blasfemado. Es blasfemado. Cuando alguien se llama del nombre de Jesús, cuando alguien en su trabajo se llama del nombre de Jesús, pero miente como cualquiera, se pone a mirar fotos sucias como cualquiera, critica como cualquiera, trae blasfemia al nombre de Jesús. Trae blasfemia al nombre de Jesús. Pero nosotros somos llamados a traer gloria a su nombre, a andar como es digno del nombre que profesamos, en nombre de Cristo. Amén. Y a continuación Pablo explica 4 formas en las que se evidencia ese andar como es digno. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo es la vida de alguien que anda como es digno del Señor como consecuencia de estar lleno del conocimiento de su voluntad? Y Pablo describe 4 cosas. Dice, agradándole en todo. Solamente el cristiano que conoce la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual puede agradar al Señor en todo y de esta manera andar como es digno de su nombre. Si conozco su voluntad respecto del matrimonio, no me uniré en yugo desigual con un no creyente y de esa manera agradaré al Señor y estaré andando como es digno de su nombre. Si conozco su voluntad respecto de la manera piadosa de vestir, no vestiré de manera sensual como hace este mundo, sino que cubriré piadosamente mi cuerpo. Y de esta manera agradaré al Señor y estaré andando como es digno de su nombre. El cristiano es alguien que tiene pasión por agradar a su Señor. Y por ello será diligente en conocer su voluntad en todas las áreas de la vida. La segunda manera en la que se manifiesta este andar como es digno del Señor es llevando fruto en toda buena obra, dice el texto. Solamente el cristiano que conoce la voluntad de Dios puede llevar fruto en toda buena obra. Porque si no conozco su voluntad, ¿cómo voy a saber en qué buena obra tengo que andar? Si no conozco su voluntad, ¿cómo voy a saber en qué buena obra tengo que andar? Pero si conozco su voluntad, entonces voy a saber en qué buenas obras tengo que andar. Y llevaré fruto para el Señor en toda buena obra. Afortunadamente Dios en su palabra ya ha revelado por medio de qué buenas obras debo llevar fruto y de esa manera andar digno, andar como es digno del Señor. En el hogar, la buena obra de amar a la esposa, esa es la buena obra a la que el Señor nos llama a los esposos, amar a nuestras esposas con todo lo que eso implica. En cuanto a la esposa, la buena obra de honrar, de respetar, de sujetarse a su esposo. En cuanto a los hijos, la buena obra de obedecer a sus padres. Esa es la buena obra, las buenas obras en las que Dios quiere expresar su voluntad para el hogar. En el entorno en el que nos movemos, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el vecindario, la buena obra de ser luz donde Dios me ha puesto, para que los hombres, que dijo Jesús, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre. Al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre. No a nosotros,
No se trata de hacer buenas obras de manera ostentosa, de modo que atraigamos la atención sobre nosotros, sino de hacer buenas obras de manera que llevemos la atención a Cristo. Si hablamos de la Iglesia, la buena obra de edificar, de bendecir a mis hermanos por medio de los dones y el llamamiento que Dios me ha dado, y no ser meramente un espectador. No venimos a la Iglesia a ser espectadores, a sentarnos nomás y salir nomás, sino a edificar la Iglesia con los dones que el Señor nos ha dado. Nuestros bienes que son del Señor, la buena obra de ofrendar, de diezmar con generosidad para el avance del reino, la buena obra de ayudar a los más necesitados económicamente. Buenas obras, en las que Dios revela su voluntad. Esto quiero que hagáis, esto quiero que hagáis. Y Dios quiere que abundemos en ellas. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Pablo sigue diciendo en Tito: quiero que insistas con firmeza, que es lo que estoy haciendo yo ahora, que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y sigue diciendo en Tito que aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Hay necesidad económica, tienes capacidad material para cubrir, esa es una buena obra. Hermanos, Dios ha revelado en la Escritura cuál es su voluntad en cuanto a las buenas obras en las que tenemos que ocuparnos. Y ahí tenemos que invertir nuestro tiempo para llevar fruto para Él. Y que de esa manera su nombre sea exaltado, su nombre sea glorificado, Él reciba honra. En tercer lugar, la tercera manera en la que se caracteriza este andar como es digno del Señor, creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios si no conocemos su voluntad? Para crecer en el conocimiento de Dios, tengo que conocer su voluntad. ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios aborrece? ¿Cuál es su diseño? ¿Cuál es su diseño para la familia, para el matrimonio, para la sexualidad, para las finanzas? ¿Cuál es su diseño? ¿Cuáles son sus propósitos eternos? ¿A dónde Él está apuntando? ¿Hacia dónde Él está dirigiendo toda su obra? Tengo que conocerlo. En la manera en la que conozca su voluntad, voy a conocer más su ser. Voy a conocer más sus atributos. Voy a conocer más sus propósitos. Si tú no sabes lo que a mí me gusta y lo que no me gusta, no me conoces. Para conocerme, tendrás que saber lo que me gusta y lo que no. Y así ocurre con el Señor, hermanos. Para conocerle, tengo que ir a la palabra y descubrir lo que Él ama y lo que Él aborrece. Descubrir cuáles son sus propósitos y sus planes. El apóstol Pablo, en este texto que todos conocemos, en Filipenses, dice aquello de: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo, a fin de conocerlo. A fin de conocerlo. Pero ¿cómo fue que Pablo creció y creció y creció en el conocimiento del Señor? ¿Cómo fue? ¿Cómo crees que fue? ¿Fue simplemente porque era un gran teólogo? ¿Porque era un gran erudito? ¿Porque era muy inteligente? No. Fue porque desde el comienzo Él quiso hacer su voluntad. ¿Recuerdas cuando el Señor se aparece a Pablo? ¿Te acuerdas? En el camino de Damasco. ¿Cuáles son las dos preguntas que Pablo le formula a Cristo? ¿Quién eres? El Señor le dice: yo soy a quien tú persigues. Y en el momento en el que Pablo se da cuenta que es Cristo, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Entra en la ciudad, vete a tal calle, pregunta por tal persona, quédate ahí y espera. Se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué quieres que yo haga?
en el mismo momento en el que Pablo se encontró con Cristo, renunció a hacer su voluntad. Solamente quiso rendirse a la voluntad de Cristo. Y creció y creció. Hermanos, el conocimiento de Dios no es algo meramente intelectual. No vas a conocer a Dios por medio de leerte todos los tratados de teología. Vas a conocer a Dios en la medida en que te rindes a su voluntad. Y por último, ¿cómo se caracteriza la vida de alguien que anda como es digno? Siendo fortalecidos con todo poder. Reina Valera dice fortalecidos con todo poder, pero el texto original está en voz pasiva, ¿vale? Siendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Voz pasiva. Ese es el texto en el original, ¿de acuerdo? Así pues, aquí encontramos tres principios en esta frase. Primero, el ser fortalecido no es algo que está en mí. No es algo que está en mí. Es algo que viene de Dios. Eso es lo que implica la voz pasiva, siendo fortalecidos con todo poder. Recibir poder, tener poder para enfrentar las cosas, no está en mí, no está en ti. Está en Dios. Está en Dios. Tengo que vivir en dependencia de Dios para que Él me dé su poder. El poder viene de Él. La segunda cosa que implica esta frase es que el poder que el Señor nos quiere dar es un poder ilimitado. Dice el texto, siendo fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Conforme a la potencia de su gloria. ¿Y cómo es su gloria? Infinita. Amén. Infinita. Así es como Dios te quiere fortalecer. Hermanos, cuando decimos aquello de no puedo con esta situación, no puedo con esta circunstancia, por supuesto que es humano sentirse así, ¿verdad? Todos nos sentimos a veces así, ¿verdad? Que no puedo. Pero más allá de cómo nos sintamos, tenemos que reconocer que sí podemos, no por nosotros, sí podemos, porque hay a nuestra disposición una fuente de poder infinito, nada más y nada menos que la potencia de su gloria para sostenerte. Amén. La tercera cosa que implica esta frase que estamos leyendo, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La tercera cosa que implica este poder es que este poder no es para resucitar muertos o levantar paralíticos. Entonces, como creyentes y como creyentes pentecostales, creemos que Dios tiene poder para resucitar muertos y para levantar paralíticos, pero Pablo no está pensando en eso. Hermanos, nosotros cuando pensamos en poder, pensamos en eso, poder para sanar, poder para que los paralíticos se levanten. No, hermanos, es poder para enfrentar la vida. Porque la vida es difícil. Y si no te has dado cuenta todavía, te darás cuenta. La vida es muy dura. Y necesitamos una fuente de poder infinito para enfrentarla. Pablo no está pidiendo para los colosenses poder para que hagan una campaña de milagros y sanidades. Está pidiendo poder para ser fortalecidos con paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad. ¿Qué significa paciencia y longanimidad? Paciencia es... estoy intentando recordar, hipomone es la palabra. Paciencia tiene que ver con la capacidad, que es una capacidad que da el Señor obviamente, la capacidad de enfrentar situaciones difíciles. Paciencia, capacidad para soportar situaciones difíciles. Y longanimidad es capacidad para enfrentar personas difíciles. Constantemente enfrentamos situaciones difíciles,
constantemente enfrentamos a personas difíciles y necesitamos el poder de Dios para enfrentarlo. Ahora, ¿qué significa también esto, hermanos? Significa lo siguiente, muy importante. Cuando estamos en una prueba, en una dificultad, enfrentando situaciones difíciles o personas difíciles, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos, y es normal, es que esa prueba termine cuanto antes, ¿no es cierto? Que el Señor en cuanto antes nos dé la salida. Pero hermanos, si nos enfocamos ahí, estamos enfocándonos mal. Dios quiere que nos enfoquemos en que Él nos va a dar poder para enfrentar eso. Que Él nos va a dar poder para enfrentar eso. En la prueba, aunque nuestro deseo es salir de la prueba, es un deseo natural, pero hermanos, nuestro deseo en la prueba, nuestro deseo más profundo, espiritual, más maduro, debe ser permanecer en la prueba todo el tiempo que Dios quiera. Permanecer en la prueba todo el tiempo que Dios quiera. Porque si Dios me llevó a esa prueba, si Dios me llevó a enfrentar esa situación o esa persona difícil, es porque Dios tiene un propósito. Y si yo quiero salir rápido de ahí, estoy poniendo obstáculo al propósito de Dios. En la prueba, hermanos, lo fundamental es quedarse ahí, sabiendo que Dios me va a dar poder. Que Dios me va a dar poder. Y sabiendo que cuando Él quiera, me sacará de ahí. Me dará una salida. Hermano, no tengas prisa en salir de la prueba. Todos queremos salir corriendo. Yo también. Pero no tengamos prisa. En medio de la prueba, acudamos al Señor. Señor, necesito ser fortalecido conforme a la potencia de tu gloria. Porque yo no puedo con esto. Pero tú tienes el poder. Y yo quiero quedarme ahí todo el tiempo que tú quieras, fortalecido con tu poder. Amén. Así que, hermanos, para terminar, conclusiones. Número 1, Dios quiere que seamos persistentes en la oración, que imitemos el ejemplo de nuestro Señor, a quien vemos constantemente orando, y sigamos sus enseñanzas. Número 2, Dios quiere que nuestras peticiones apunten más a lo eterno, a aquello que tiene que ver con nuestra alma, con el avance del reino. Orar por salud, orar por trabajo es legítimo, está bien, pero necesitamos mucho más orar por las cosas de impacto eterno. 3. Pablo, que oraba insistentemente por estos hermanos, presenta aquí una petición que nosotros deberíamos presentar constantemente. Tener inteligencia espiritual para ser llenos de conocimiento de la voluntad de Dios revelada en su palabra y obedecerla sabiamente. Si miramos al mundo, nuestra inteligencia espiritual se nublará. Si no obedecemos aquello que sabemos que es su voluntad, no habrá en nosotros sabiduría, sino necedad. 4. El propósito del conocimiento es la conducta. Pablo quiere que los colosenses conozcan más de la voluntad de Dios para que por la obediencia a esa voluntad anden como es digno de su nombre. Y 5. ¿Cómo se muestra, cómo se manifiesta ese andar como es digno del Señor? Se manifiesta, número 1, por un deseo de agradarlo en todo. Número 2, por una vida que lleva fruto en toda buena obra. Número 3, por un conocimiento creciente de Dios. Y número 4, por enfrentar con paciencia y longanimidad las circunstancias y personas difíciles que inevitablemente tendremos que confrontar. Oramos, hermanos, nos ponemos en pie. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor, tú conoces que nuestra vida de oración es pobre. Ayúdanos, Señor, a perseverar en nuestra vida de oración, Señor. Y tú ves también que nuestra vida de oración está muy centrada en el aquí y en el ahora, que nos preocupa el trabajo, la salud, los exámenes cuando hay que hacer, las gestiones del día a día. Señor, nuestra vida está muy centrada en las cosas de aquí, nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a orar más por las cosas de impacto
eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar para que venga tu reino, para que se haga tu voluntad, para que tú envíes obreros a la mies, para ser llenos de tu Espíritu Santo y para ser llenos de conocimiento de tu voluntad, Señor. Señor, queremos conocer tu voluntad para andar como es digno de tu nombre. Padre, no queremos que por nuestra causa tu glorioso nombre sea blasfemado, Señor. Amén. Señor, nosotros queremos, Señor, vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos para que se vea en nuestra vida ese andar como es digno del Señor. Señor, queremos conocerte cada día más. Señor, queremos que nuestra vida esté llena de fruto, Señor. Señor amado, queremos perseverar en las pruebas, en las dificultades, con paciencia, con longanimidad, Señor. Señor, queremos conocerte cada día más. Queremos conocerte cada día más, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Yo soy el primero que necesito ser ayudado en todo esto, Señor. Y ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí en la congregación, Señor. Delante de ti te rogamos por estas cosas. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Tu poder en nuestra gente.